Voy a estar dando lata con esto en las siguientes semanas. Quiero que lo vean, quiero que los oigan. Esta semana estrenamos este video, esta conversación o entrevista con otra refugiada ucraniana, en este caso una chica muy joven, 19 años, Sofía Yakovenko, que además es una chica que tiene tan extraordinariamente bien amueblada la cabeza que realmente le da a uno alegría descubrir que hay jóvenes que tienen tan claras las cosas y no están viviendo en el mundo de la fantasía solamente, aunque seguramente tienen las mismas alegrías y fantasías y juega videojuegos como todos los adolescentes, pero no se queda allí. Y su historia es bien interesante, como todas las historias de los ucranianos que nos han contado. Yo llevo 6 entrevistas, he publicado 3 y creo que los lunes voy a estar publicando, o los lunes y viernes, depende, las siguientes. He hecho 6, tengo otra mañana, tengo otra la semana próxima, tengo otras 2 la semana próxima y creo que con eso termino. Fundamentalmente mujeres con hijos, pero también una chica joven como ella, un chico muy joven que va a estar conmigo mañana, un payaso ucraniano que vive aquí. Y yo quiero que los escuchen. Y quiero que les digan a la gente que conocen que tienen que escucharlos. Porque las víctimas de la guerra son como una abstracción. Y luego cuando dan los números, ¿no? Tantos refugiados en Gijón, 500, tantos refugiados en Asturias, 3.000, tantos refugiados en España, 250.000, tantos refugiados en todo el mundo, 8 millones. 8 millones no significa nada, no conocemos 8 millones de personas en nuestra vida. Pero cada uno de ellos es una persona con una historia personal, con una historia valiosa, con una historia con la que nos podemos identificar todos, ¿no? Y es el caso de estas entrevistas que estoy haciendo, y por lo tanto voy a insistir mucho en pedirles que las vean, y luego, por supuesto, que le digan a la gente que tiene que oír hablar a esta gente que ha huido de la barbarie de un sujeto que por capricho destrozó sus vidas, ¿no? Déjenme alejar esto para acá. Es que el otro día lo maté. ¿Saben lo que es, no? Es un trozo de un tanque ruso que cayó, se destrozó en la batalla de Kiev, que terminó hace 4 años, por estos días, cuando Putin fracasó en la toma de Kiev, y desguazaron y recortaron partes del tanque para venderlos en apoyo a la guerra. Dice hecho en Rusia, reciclado en Ucrania, y tengo el nombre del tanque, el número del tanque. Es el tanque T-72, que es el modelo, número 583 de la Unidad Militar 1460 de la 37 Brigada de Fusileros Motorizados de la Federación Rusa. Ese era su tanque y eso era cuando iban a tomar, ¿cómo se llama? Kiev en 3 días, ¿verdad?